Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores. ¿Qué tal, amigos de la sal en la herida del tiempo.com? Gama Noticias, Gama Medios, Radio EAN Estéreo y la gente que nos sigue en el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet. Iniciamos las entrevistas para el 2023. Hoy tenemos una invitada muy especial a quien queremos, admiramos, colega también de la Asociación Colombiana de Locutores y cantante, compositora. Bueno, es un personaje de verdad que hay que admirarlo, además por su historia de vida, no solamente por su talento. Angelita Pico. Angelita, muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros. ¿Cómo has estado? Hola Giovanni, muy bien, acá, feliz de madrugar, con el cafecito a la mano, preparada. Bueno, Angelita, iniciemos de una para que el tiempo nos alcance. Ella tiene muchas ocupaciones y por eso madrugó con nosotros. En este momento estamos sobre las 7 de la mañana. Angelita, ¿cómo es esa historia de vida tuya tan importante que requiere de verdad escucharla con atención, porque a todos nos ha pasado en algún momento de la vida una situación adversa, pero tú supiste salir de la mejor manera, con resignación, con fe, con esperanza, con actitud y sobre todo con talento, porque la plasmaste en un trabajo musical. Bueno, pues en el 2021, después de mi cumpleaños en marzo, me enteré que tenía cáncer de estómago. Afortunadamente era un tumor muy pequeño, lo cual llevó pues de una a intervención médica muy rápido porque el cáncer de estómago es un cáncer muy agresivo. Entonces después pasó cirugía, la cirugía se llama gastrectomía total, que es que te retiran completamente el estómago y esto lo hacen por prevención para evitar que de pronto el tipo de cáncer que yo tenía, que se llama anillos de sello difuso, como que es como una especie de azuquita, pues no existiera ningún chance de que volviera como a surgir, ¿no? Y después de eso, bueno, fue el proceso de quimioterapia, la recuperación, la adaptación a aprender a vivir sin estómago, porque de todas maneras es un órgano vital. Entonces al cuerpo sí le toma tiempito y paciencia como entender que su nuevo sistema digestivo le falta el pedacito con el que naturalmente estaba acostumbrado a hacerlo. No fue un proceso fácil, como dices, todavía hay días que no lo es, pero yo estoy absolutamente agradecida con la oportunidad de estar viva, con el hecho de que hayan encontrado todo esto a tiempo, de haberme hecho los chequeos, de contar con el apoyo de mi familia, de mi novio, de mi hija, de mis amigos, porque definitivamente en estos procesos, como dices, y en estas situaciones adversas, uno solo no puede. O por lo menos desde mi experiencia, yo creo que no, si no, no sería igual. Entonces, bueno, como dices también, el arte, la profesión, la música, la locución, eran esos pequeños motores aparte de la parte familiar que me permitían como seguir teniendo como esa gasolina para ir cruzando, ¿no? La energía poco a poco se va recuperando, obviamente siguen pasando cositas, pero bien, o sea, yo me siento tranquila. eh, Creo que también en estos procesos uno tiene sus duelos porque es perder una parte de uno, perder la rutina con la que venía acostumbrada, cambiar completamente mi sistema de alimentación, reconectarme desde otros lugares. Entonces, bueno, eso ha sido parte del proceso. Angelita, sería de pronto algo que la gente puede criticar si yo digo que es una bendición a veces pasar por este tipo de cosas. Van a decir, pero bendición, sufrimiento, dolor, angustia, miedo, temor. Pero yo pienso que ese sufrimiento en cierta forma purifica y también enaltece y, para usar una frase de cajón, reinventa. Entonces en un momento dado uno puede sentirse, digamos, bendecido por pasar por esa experiencia. Sí, yo también considero lo mismo. Obviamente eh, es una bendición compleja. Y creo que también así como uno siente en estos, o sea, en momentos como, wow, gracias, hay estos momentos donde uno dice como, ¿por qué? Y es absolutamente natural. Entonces,
creo que, digamos, hablándolo en términos de bendiciones, yo he aprendido a quitarle el tabú a la parte oscura, por decirlo de esta manera. Y eso lo hablaba con mi terapeuta porque efectivamente después de esto también sigo un proceso terapéutico porque no ha sido un trabajo fácil durante estos 2 años. Entonces eso ha llegado también a mi vida para conocerme desde otro lugar, para empezar a integrar otras cosas. Y ella me decía algo muy lindo que me parece que es muy apropiado con lo que estás diciendo de la bendición y es que uno solamente está acostumbrado a admirar la belleza y que a veces no integra como entre sus defectos, las cosas negativas, el dolor lo ve como algo muy malo, porque no es un proceso chévere, no voy a decir que sea delicioso pasarlo en su momento, pero hay que aprender a transitarlo porque eso es lo que hace parte de la experiencia humana, ¿no? Entonces en este momento de mi vida como que he aprendido a vivir en esa escala de pronto de grises y ya no solamente es blanco y negro, o también con los colores, entonces sí agradezco muchísimo eso y también lo que te decía, como a valorar demasiado a mi familia y a las personas que están cerca, eso fue algo que se potenció totalmente en todo este proceso. Por poco me quedo jalándome el pelo, jugando con velas, a prender un hielo. Ni Benjamin Button me llega a los pies, pues yo he tenido todo en esta vida al revés. Y ya sé que crecer puede ser un tanto doloroso, porque para aprender a volar tiene mucho que ver con la forma en que aterrizas cuando vas a caer. Gracias porque ya aprendí a caer. Gracias porque ya aprendí a caer. Gracias porque ya aprendí a caer. Bueno, Angelita, ¿y cómo nace esa producción musical a propósito de la experiencia que nos cuentas? Bueno, yo ya venía trabajando en la producción del álbum, pero pues efectivamente tuve que hacer una pausa por todo el tema médico. Fue muy interesante porque fue retomar la música como con otra perspectiva, ¿no? Fue como un renacer de la música también y resignificar en ese sentido, digamos, un poquito las canciones. Terminamos de componer el resto de las canciones del disco y ahí viene esta canción que se llama Gratitud, que es precisamente la que estoy lanzando estos días, que es la introducción del álbum. Es una canción muy cortita de 1 minuto que escribí con un gran amigo que se llama Efraín Ardila. Y la habíamos comenzado a trabajar antes de todo el proceso. Entonces nuestro chiste interno es como, ve, no sabíamos que la Ángela del pasado y el Efraín del pasado iba a estar escribiendo esto para la Ángela de este momento. Qué bien, y ahí viene mi pregunta. ¿Qué conexión hay entre la Ángela anterior y la Ángela de hoy? ¿Cambió mucho con esta experiencia? ¿Se fortaleció? ¿Qué nuevo aprendió? ¿Qué cosas más admira de lo que tiene a su alrededor, su familia, su entorno, la relación espiritual? No vamos a hablar de religiones, pero la cercanía con alguien supremo. ¿Cómo se logró, digamos, fusionar la Ángela de ayer y la Ángela de hoy? Uf, de muchas maneras. Yo era adicta al trabajo, de no parar. Y yo creo que a todos nos pasa en algún punto de la vida, ¿no? Sobre todo en esta profesión. Sí, sí. Entonces, creo que gran parte del entendimiento y del proceso fue como bajarle un poco al ritmo y todavía estoy en ese tema de aprender a sentir cómodo, que estar un poquito más en calma no significa que no esté haciendo, porque ese concepto como que todavía choca, pero en el sentido de esas creencias con las que venía en el pasado. Entonces, eso ha sido una cosa como muy importante por una parte. Por otra parte, siento que la fusión con la Ángela del pasado, por decirlo de esta manera, es entender toda la fortaleza con la que he vivido mi vida y ha sido muy bonito. Y en este momento sigue esa fortaleza, pero desde un lugar, lo que te digo, también un poco más equilibrado, ¿no? Porque por razones diferentes de la vida yo aprendí a que todo lo tenía que hacer como un salmoncito, a contracorriente, y era la manera como encontraba las cosas, porque hacía parte de ese momento de mi vida.
Ya en este punto es un poco más de trabajo, constancia, pero desde un lugar un poco más calmado. Eso creo que ha sido como la gran experiencia, el gran aprendizaje. Tengo una confianza distinta, ¿sabes? Es como que ya no quiero perder el tiempo, por decirlo de esta manera, como dudando más de la cuenta. Entonces, cuando eso empieza a pasar, como que hago esto y es como, hey, estás acá, mira lo que tienes. Entonces, hago el ejercicio como de verdad sentarme a mirar y es como, estoy aquí, haz lo que tengas que hacer, ocúpate, no te preocupes. Mi parte espiritual también ha sido muy importante. Yo sí creo mucho en Dios y yo también creo en las energías, en el universo. Cuando decías esto es una bendición, me tomó tiempo procesarlo y aceptarlo, pero efectivamente sí, me correspondía vivirlo y ya está bien. Y esta es la nueva vida que tengo con estas condiciones y también está fantástico, como que me dedico a disfrutar lo más que pueda y creo que eso es como lo más valioso de todo esto, lo que decías también con mi familia, con las personas que me rodean, tener la oportunidad de hacer arte, tener la bendición que tenemos del trabajo que tenemos. Yo amo trabajar con la voz y tengo la oportunidad de hacerlo y tuve la oportunidad de poder pasar mi proceso y seguir trabajando también, que eso no lo logra todo el mundo, entonces al final, en medio de todas las circunstancias, me doy por bien servida. Angelita, continuando con este testimonio de vida, ¿cómo tomó tu hija, no sé qué edad tenga, ese proceso tuyo? ¿Cómo debe uno asumir eso y contárselo a los hijos o es mejor no decirles nada? Todas estas preguntas las hago porque mucha gente que pasa por estas circunstancias, digamos, en una condición mayor o peor, digámoslo así. ¿Cómo fue la relación con tu hija que se enterara de este tema? Wow, yo creo que nadie está preparado como con el manual perfecto para hacer esto y todos intentamos sobre la marcha cómo hacerlo desde el mejor lugar. Yo al principio no sabía cómo decirle porque ni siquiera yo sabía cómo terminar de procesar que me iban a retirar todo el estómago. Yo le conté que tenía una carachita, lo que le dije fue como, tengo una carachita y tengo que entrar a una cirugía. Y ya después sí le fui contando a medida que iba pasando. Obviamente es un evento traumático también para ella porque es un choque ver a su mamá un día jugando tranquila, haciendo las actividades normales y después pasar a estar hospitalizada una cantidad de días y luego que llegara la recuperación a estar en cama 1 mes y medio, más todo el proceso de quimioterapia. Obviamente pasamos por diferentes estados emocionales, ya después le empecé a explicar lo que significaba la quimio. Al principio intenté protegerla, entonces en la primera quimioterapia que fue tan agresiva, no quise que estuviera ahí, pero ya después ella misma me reclamó y estaba muy triste y muy molesta porque me dijo como tú me estás alejando y a mí me impresionó muchísimo eso. Entonces ya después le dije, bueno, vas a estar en esto, quiero que sepas que me vas a ver así, asá, si yo necesito esto, debes ayudarme, entender, esperar. Ella tenía 9 años en ese momento y sé que no fue fácil para ella tampoco. Y algunos dirán, uy, qué ruda de pronto la manera como lo hizo, pero fue como que a medida que iban pasando las situaciones íbamos experimentando cómo lo íbamos viviendo en familia. Lo que te digo, yo sé en este momento que para ella no ha sido un proceso fácil, pero ya lo podemos hablar desde un lugar más tranquilo y además era inevitable. ¿Qué podemos hacer? Como que también ponerla en una burbuja de cristal considerábamos que no era la manera más óptima de hacerlo. Inevitablemente se iba a tener que enfrentar a eso y esto hace parte de la vida. De pronto es un proceso rudo para un niño y yo lo entiendo y lo viví como mamá y para mí tampoco era fácil, pero era lo que había en el momento. O sea que la respuesta es hay que contarles, es mejor no quedarse callada. Yo decidí hacerlo desde ese lugar. Lo que te digo, poco a poco le fui soltando la información, o sea, claro, cuando le conté como, mi amor, o sea, la cirugía fue esto. ¿Qué? Como que ella no entendía, entonces con las imágenes y todo le expliqué y ya en este momento yo creo que salimos y es como, mi mami no puede comer esto porque no tiene estómago, y yo soy como, bueno, mi mamá, ya. Angelita, con respecto a eso, literalmente, disculpa la ignorancia, ¿es verdad entonces no tienes nada de estómago y cómo se No. procesa, digamos, el alimento? Disculpa la ignorancia. No, tranquilo, yo también aprendí de esto, pues viviéndolo en carne propia, así que no tenía ni idea que esto podía ser real. Sí, yo no tengo nada de estómago, lo que realizan es, en mi caso, fue un procedimiento que se llama J. de Rux, que conectan el esófago al intestino.
La mayor parte de la absorción de nutrientes se realiza en el intestino delgado, por eso es que existe la oportunidad de no vivir, de vivir sin estómago. Entonces, bueno, el primer proceso es que debo masticar muy bien, comer muy despacio, eh, porciones pequeñas, en mi caso es lo que me funciona, y ya después el intestino como que se empieza a adaptar un poquito al hecho de que no existe este órgano que destruye la comida y se la entrega súper masticadita, pues, y empieza a realizar la absorción de nutrientes. Quiere decir que debes llevar una dieta muy precisa para evitar de pronto tener una afección que te lleve a tener un problema de salud. Sí, conozco algunos gastrectomizados que tienen una dieta un poco más abierta. Conozco muchos otros que tenemos restricciones. Yo tengo ciertas restricciones alimenticias. Entonces, sí, sí, me toca la verdad. Yo me cuido mucho ahorita, las cosas que como. Me convertí en la comensal preguntona, pues porque hace parte de mi condición ahorita. Y si yo consumo algo que me afecta, termino en la casita descansando. Por poco me quedo jalándome el pelo, jugando con velas, a prender un hielo. Ni Benjamin Button me llega a los pies, pues yo he tenido todo en esta vida al revés. Y ya sé que crecer puede ser un tanto doloroso, porque para aprender a volar tiene mucho que ver con la forma en que aterrizas cuando vas a caer. Gracias porque ya aprendí a caer. Gracias porque ya aprendí a caer. Gracias porque ya aprendí a caer. Bueno, Angelita, volviendo al trabajo, ¿por qué este tema de gratitud tan cortico? ¿Por qué no hacemos un tema grandecito con un buen videoclip para poderlo promocionar en todos los medios? Es un abrebocas. Es un abrebocas, es la introducción del álbum. Y al principio estábamos intentando, cuando la estábamos componiendo con Efraín, hacerla mucho más grande. Y después fue como, no, la canción está cortita y Tiempo concisa. justo. Y sí, 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 fue como, qué rico tratarla desde otro lugar. Y ya entonces se convirtió en la introducción del álbum. Y lo que te decía, lo que me preguntabas de, bueno, cómo esto fue el antes y el después. Y fue como, qué rico arrancar el álbum con, después de todo este proceso personal, con un tema de gratitud y ya después explicar el resto de las canciones. Entonces, es el abrebocas y el resto viene durante el año. Y me encanta mucho la gratitud porque uno suele, no sé, no quiero hablar de religiones puntuales, tenemos seguidores de muchas religiones, pero uno siempre pide a su ser supremo, a Dios, pero uno poco da gracias. Entonces, ese tema de gratitud, yo por lo menos tengo un hábito que me levanto y lo primero que doy es gracias, antes de pedir cualquier cosa a mi Dios, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho el tema gratitud, porque nos hace caer en cuenta que tenemos que estar agradeciendo todos los días lo que tenemos, incluso las situaciones adversas, tomarlas como bendiciones, porque uno no sabe qué enseñanza le están trayendo a uno o a la familia. Con el Total. trabajo ya bajaste un poco el acelerador, ya trabajas menos horas, ya estás un poco más tiempo relajada, o sigues en ese, digamos, carrera contra reloj. No, trabajo desde otro lugar. Sí, un poquito más relajada, dosifico los espacios. Afortunadamente puedo trabajar desde casa. Entonces lo que hago es que organizo los días de tal manera que mis días no sean muy pesados, porque lo que he experimentado es que cuando tengo así días maratónicos termino fundida. Claro. Entonces ya he aprendido a entender ese tema del ritmo y es como voy a hacer lo mejor que pueda en estos espacios y me doy momentos de descanso. Tú Ujú. eres una persona muy joven, Angelita, con una niña muy joven, quiere decir que la tuviste como a los 14 años. No. Hago esta pregunta, a veces los jóvenes dicen que ese tipo de enfermedades es para los viejos, ¿cierto? Piensan que son 0 kilómetros y que son una 4x4, mejor dicho, una máquina que no se enferma y que no quiere mantenimiento, que no se daña. Es una lección para los jóvenes que pase este tipo de circunstancias, decir, hombre, no importa la edad que yo tenga,
cualquier enfermedad, cualquier situación de estas puede llegar. Totalmente. Y mira que ahorita que dices eso, yo quedé embarazada muy joven, quedé embarazada a los 22 años. Y también todo ese proceso de haber sido mamá joven genera también muchas cosas. Y en este momento, en mi generación, a veces es un crimen ser mamá joven, ¿sí? O sea, como que socialmente es como, uy, ¿cómo así? La embarraste, en fin. Toda la cantidad de cosas que muchas veces sin querer queriendo empezamos a entrar en juicios. Y parte de lo que hablábamos en esta letra de gratitud, en un pedazo que decíamos con Efra, yo le decía como, desde hace mucho tiempo yo vengo sintiendo que mi mundo es el mundo al revés, me han pasado cosas que en teoría no deberían pasar en estos tiempos, o bueno, que las elegí vivir así, no sé hasta qué punto como ponerle la etiqueta, pero sencillamente ha sido así. Entonces decíamos, mi Benjamin Button me llega a los pies, pues yo he tenido todo en esta vida al revés. Y después hablábamos con Efra y es como, pero bueno, la lección de esto es, más allá del tiempo, son las situaciones y cómo uno las vive. Y sí, no somos inmortales. Y a mí me tocó, yo elegí ser mamá joven, tuve una enfermedad muy joven, han cambiado muchas condiciones, pero también eso me está llevando a tener otra fortaleza y otra manera de hacer las cosas y de tener como una claridad y lo que te decía de esta confianza, y es como, esto es lo que yo soy y no voy a perder el tiempo dudando más ni llena de miedos. O sea, si el miedo se presenta porque se sigue presentando, yo lo voy a usar como gasolina en este momento de mi vida. ¿Mm? Cuando uno le pasan este tipo de circunstancias, uno comienza a cuidar cada segundo del tiempo, aprovecharlo al máximo. ¿Cuáles son tus proyectos a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué quieres para ti y para tu hija? Que me imagino es el ser más importante del planeta. Sí. Entonces, ¿cómo cambió para ti ese panorama, ese espectro? Ya no le tengo miedo a los objetivos grandes, que esa era una cosa. Digamos que yo soñaba con cuidado. Y ahorita es como, voy a soñar grande. Y si no pasa, no pasa. Está bien. Entonces, a corto plazo, sacar toda mi música, aprovechar este año, mostrarme como artista, que la música fluya completamente. A mediano plazo ya quiero integrar más cosas con locución. Me muero por hacer una película de doblaje animada, cantar y hacer el doblaje. Y eso espero, aspiro que llegue y pase. Estilo Y a Encanto, ¿Ah? estilo Encanto de Disney, más o menos. Sí, tal cual. Es una cosa que tengo ilusión desde muy chiquita, entonces estoy retomando el doblaje porque pues obviamente uno sueña, pero tiene que ir ejecutando. Y a largo plazo, la verdad, esto va a sonar súper chistoso, pero quiero tener buenas inversiones para poder tener una tranquilidad económica y que mi hija tenga la libertad de hacer lo que desee en su vida, sin estar pensando en que es de su mamá. Obviamente, yo quiero envejecer haciendo música, locución y composición. ¿Mm? Pues Angelita, ya cerrando la entrevista, primero volver a darte las gracias, y la admiración es muy grande porque no todo el mundo tiene la valentía de contar una experiencia de estas. Segundo, cómo enseñas, porque es un testimonio de vida que muchos de los que nos siguen van a entender, y si están pasando por una situación igual o digamos peor, pues van a tener fortaleza porque tú la transmites. Es de verdad tan importante verte y uno dice, le pasó esto y mire cómo lo asumió, cómo salió. De verdad que sigo diciendo la palabra bendición. No sé, muchos me dirán, pero ¿cómo se le ocurre? No, para mí es una bendición porque te empoderaste y yo pienso que retomaste una nueva vida y que va a ser muy larga y sobre todo de muchos éxitos. ¿Qué se queda en el tintero que tú le quieras decir a nuestros lectores, oyentes, personas que nos siguen por el podcast? ¿Qué les quisieras decir que no hayamos dicho en esta entrevista, pero que sea importante para ellos? Uf. Yo creo que ya lo tuve que haber dicho, pero ese tema de quitarle ese tabú a las cosas. Si se sienten mal, permítanse sentirlo. Si se sienten bien, agradezcan. Hay que vivir, hay que ser con lo que hay. Un amigo me decía,
Pico, hay días buenos, malos, generalmente normales, y es verdad, nosotros siempre estamos a veces en busca de lo extraordinario, y lo extraordinario está en las cosas más simples que pasan en el día a día. Ahí está la magia, ahí está la magia. Con lo bueno, con lo malo, con lo que suceda, no existe una vida perfecta, pero uno sí puede con la actitud hacer algo diferente con lo que uno tiene en su momento. Bueno, ya ven ustedes, amigos de la sala en herida del tiempo.com, Gama Medios, Gama Noticias, Radio An Estéreo y la gente que nos sigue en el canal de YouTube Giovanni Agudelo TVNet. Qué personaje tan hermoso que tuvimos hoy, Ángela Pico. De verdad, muchas gracias, Angelita. Y estamos pendientes cuando saque ya la producción grande, cuando esté el videoclip, cuando podamos divulgar por los medios en los que trabajamos este trabajo musical tuyo. Claro que sí, muchas gracias Giovanni, de verdad. Y bueno, en redes sociales yo siempre estoy posteando, publicando todo. Se viene un concierto ahorita en febrero en Bogotá para que estén pendientes. Ahí me pueden seguir como @lapicoangela y en las plataformas digitales está la música también. Y de verdad, muchas gracias. Y recuerden, la próxima semana más personajes de interés. Gama Noticias. Conduce Giovanni Agudelo Mancera, miembro ACOR y de la Asociación Colombiana de Locutores.